Saludos amigos, 31 de marzo de 2025 terminamos el mes, este mes clave dentro del juego geopolítico, un juego que se está demostrando mucho más influyente, mucho más decisivo y sobre todo mucho más profundo de lo que se hubiera imaginado en primer término. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que lo provoca? Hay mucha especulación, ¿no?, dentro del análisis geopolítico. Ayer hablábamos, por ejemplo, de esa significativa lucha entre la visión de un Scott Ritter y esa visión de Sonny Tan o de señor Schreiber. Alguien nos sugirió ver un vídeo de Daniel Stulin que entrevistaba a su vez a Alexander Dugin y hablaban del Deep State y el Deeper State, ¿no? Dentro de esa supuesta lucha, esa lucha contra los globalistas que supuestamente está ocurriendo en Estados Unidos y bueno, todas esas cuestiones, ¿no? Bueno, en este canal sugerimos, llevamos haciéndolo desde el principio, una línea de análisis más profunda. Y al mismo tiempo ha habido una sonora polémica en el foro de debates de nuestro canal de Telegram. Ese foro no lo gestionamos nosotros, pero no podemos evitar a veces leer algo así por encima, si es que sacamos algo de tiempo, y hemos podido ver una polémica acerca del famoso viaje a la Luna. Viaje a la Luna, 1969, Estados Unidos corona la Luna, llega allí con una nave espacial y, bueno, se ponen allí a jugar al golf y a hacer cosas científicas en general, ¿no? Cosas muy científicas. Bueno, habría que preguntarse acerca del contexto. Habría que preguntarse acerca del contexto que rodeó todo aquello. Primero, aquel discurso de Kennedy. El Kennedy que decía, vamos a ir a la Luna y lo vamos a hacer no porque sea fácil, sino porque es difícil. Entonces Kennedy en aquellos discursos ya daba a entender que Occidente adolecía de un problema de base, adolecía del problema de falta de trascendencia. Y esto hacía que el proyecto no enamorase a un punto que comprometiese el espíritu de las personas. Que la visión del señor Kennedy fuese algo positivo o negativo, eso lo dejamos al arbitrio de los opinadores. Es algo que no nos interesa aquí. Tratamos de hacer un análisis más profundo y ya que surgió este tema, pues bueno, vamos entonces a tratar de encuadrarlo dentro de la línea de análisis del canal. Fíjense que el proyecto era un proyecto estadounidense que había llegado a un punto de inflexión con Eisenhower. Aquel famoso discurso del señor Eisenhower que decía que el complejo militar industrial de Estados Unidos era un peligro para la República, un peligro para la República y bueno, a raíz de todo aquello pues salió elegido Kennedy, un soplo de aire fresco, un outsider que digamos que debía reconducir la República hacia un imperio que condujese a la trascendencia. Es decir, había que darle a Estados Unidos ese toque de enamoramiento, ¿no? Que fuese capaz de enamorar. Que fuese capaz de enamorar, entendámoslo, ¿no? Si prefieren los términos pues, de otro insigne personaje de la época, Martin Luther King, un sueño, I have a dream, ¿no? Ese sueño americano, ese hecho de soñar, ir más allá, la simple cotidianidad de la vida política, la vida social o cosas así por el estilo. Todo esto coincide también con la entrada con mucha fuerza del cine, ¿no? Bueno, de todo el arte, pero del cine en particular. Cine y la televisión, ese complemento perfecto. Es ese arte audiovisual que no solo ofrece un espacio nuevo, sino que además ofrece también una sucesión en el espacio y tiempo. Esas secuencias, ya no estamos hablando de fotografías que dejan lugar a la reflexión. Fotografía usted la observa y tiene como tiempo de reflexionar. No, esto es un invento nuevo, es un invento que no deja tiempo, piensa por uno,
¿verdad? Uno sencillamente se queda ahí como hipnotizado y esa cosa, esa máquina, piensa lo que uno debería estar pensando. Hay un discurso, se produce un discurso, se produce una línea discursiva. Ya no es necesario adherir texto a una fotografía, como la vieja prensa, para tener un fluir del discurso, ¿no? Es todo mucho más pasivo. Por otro lado, del otro lado del mundo, del otro lado del telón de acero, que aquí hemos hablado largo y tendido de él, ¿no? Hemos visto los mapas de 1942, véanlo, vean ese vídeo, para mucho pensar y para mucho reflexionar. Y hemos visto también, que pues una semana o 2 semanas como mucho, veíamos también la división en hemisferios que hacen los estadounidenses. Y veíamos cómo se dibujaban claramente 4 cuadrantes en el mundo. Bueno, pues en el otro cuadrante teníamos, del otro lado del telón de acero, a una Unión Soviética que se había lanzado a ese imperio de Brezhnev. Había tratado también de alcanzar esa trascendencia, ese sueño, ¿no? Ese espíritu. Todo esto, a su vez, redundaba en el proyecto moderno, es decir, en el proyecto que venía de las revoluciones, especialmente de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa también había soñado, ¿no? Solo que no había esa tecnología. A la altura de los años 60, nos colocábamos en un mundo nuevo, un mundo que ofrecía un nuevo espacio. Y esto, obviamente, hay que entenderlo y no está suficientemente analizado a nuestro juicio. Ese nuevo espacio, con una sucesión dentro del dicho espacio, iba a abrir las puertas, más adelante, a lo que sería el Internet. Iba a abrir las puertas también a las redes sociales. Es decir, todo un cosmos dentro de una caja, por así decir. Todo un cosmos que, digamos, va creciendo. Es como una caja que va creciendo, pasa de ser un simple televisor de los antiguos, va haciendo más grande, más grande, más grande, hasta que engloba todo el planeta y más aún, todo el universo, todo el espacio y toda sucesión en el espacio. De lo que hablamos aquí obviamente es de simbolismo. Entonces, cuando tenemos a un Donald Trump que se enfada mucho con Vladimir Putin, ¿no? En las últimas noticias de hoy hemos visto cómo, bueno, pues utilizando los medios clásicos del imperio, la NBC, el señor Donald Trump lanzaba su invectiva. ¿Qué le pasa a Putin? ¿Por qué no quiere ir por donde le estoy diciendo? ¿Por qué no quiere hacer lo que le digo yo? También tuvo espacio para Zelensky, con eso del Big Trouble, ¿no? Si el señor Zelensky no firma los acuerdos que se le han impuesto, se meterá en un gran problema. Hemos visto también cómo el presidente finlandés jugaba al golf, lo mismo que en la Luna. La Luna jugaban al golf y jugaba al golf con el señor Trump y el señor Trump pues le decía que no, que esto no puede ser, que los rusos tienen que obedecer. Esto no puede ir por ese camino. Bueno, en los años 60 pasaba exactamente lo mismo. Cuando el señor Kennedy hablaba de estas cosas, el rum rum de la lucha contra el comunismo estaba detrás. Y cuando Brezhnev diseñaba su imperio soviético, como se le ha llamado, ¿no? Pues digamos que ese rum rum también estaba ahí. Si atendemos al simbolismo tradicional, tal y como se entendía en la tradición, hay 3 elementos clave que conforman el tridente. Mucho se habla ahora del tridente, ¿no? Quizá por el escudo ucraniano. Vaya usted a saber. Cuando se nos representa a Poseidón armado con un tridente, lo que tenemos es al dios del mar, dios de las aguas, con un tridente, efectivamente, es decir, con una tríada que, muy en esencia, es el conocimiento, la ciencia y el poder. Entonces, esa tríada gobierna todo lo que flota sobre el agua, y todo lo que flota sobre el agua es todo el cosmos. Una de esas cosas que flota sobre el agua es la mente humana, y el sentido de trascendencia que se traduce, por así decir, en concepciones, como por ejemplo la del cine, ese espacio y esa sucesión en el espacio, digamos que es la trascendentalización de la propia mente. Entonces, es sobre esa base, dentro de esa caja, que nosotros nos hacemos preguntas, dentro de las redes sociales,
dentro de un discurso predeterminado y dentro de una estrategia. Hemos hablado aquí mucho de la estrategia, quizá infructuosamente, quizá no se haya entendido. Bueno, esperemos que paso a paso se vayan entendiendo las cosas, ¿no? Para eso hicimos el canal y para eso estamos aquí, bueno, constantemente siguiendo diferentes acontecimientos y analizándolos. Vemos también a los propios analistas, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, el señor Dugin habla de Deep State y Deeper State, ¿de qué nos está hablando exactamente? Pues, la verdad, no hay forma de sacar una interpretación que acabe resultando útil. ¿Es todo el problema una suerte de lucha mistérica entre el Deep State y el Deeper State? ¿O el problema es más profundo? Es decir, ¿sobre qué base hacemos esa visión de las cosas? Cuando analizamos, por ejemplo, qué significa la luna, la vemos ahí en el cielo, más ahora que se ha terminado el Ramadán, ¿no? Entonces, cuando se termina el Ramadán, se observa la luna, y pues, cuando la luna es divisada en el cielo, se considera que se termina y se realiza esa festividad, ¿no?, del fin del Ramadán. Bueno, todo esto que hemos estado viendo. Cuando vemos esa luna, ¿qué es lo que pensamos? ¿Qué es lo que significa? Hemos hablado en este canal en su día, y lo volveremos a retomar también en su momento, de los 4 cuadrantes, una doctrina tradicional que básicamente lo que hacía era expresar diferentes elementos del cosmos y que tiene un equivalente moderno. Un equivalente moderno que está asociado al concepto economía, concepto sociedad, concepto política y concepto cultura. Incluso habría un quinto elemento, cuadrante escondido, por así decir, que sería el elemento élite inteligencia, es decir, élite intelectual. La élite intelectual. Entonces, esta élite intelectual dentro de una sociedad tradicional, digamos que tenía como labor aclarar estos conceptos. Esa era su principal función, aclarar los conceptos. Y fruto de esto es como van a aparecer diferentes tradiciones, incluidas, por ejemplo, las religiones. Entonces, por ejemplo, el Islam es una religión lunar, de corte lunar. Otras, como por ejemplo la religión católica, cristiana, es solar y es subsidiaria a su vez de la tradición grecolatina, la cual también es solar. Pues bien, cuando en los años 60 en Estados Unidos se hablaba, y piensen ustedes por un momento, ¿se han dado cuenta de la cantidad increíble de películas que hay actuales de los últimos 15, 20 años, los últimos años? La cantidad increíble de películas y series y todo tipo de productos culturales que se centran en los años 60. Piensan, es algo asombroso. En esos años 60 decimos, se estaba buscando eso, se estaba buscando como un paso a las estrellas, un tránsito a las estrellas. Todo esto venía también de doctrinas tradicionales. Una vez terminado el ciclo muy largo, se debía pasar a una fase de trascendencia, se debía superar la inmanencia, el hecho de estar apegados a las cosas más sólidas, los aspectos más bajos de lo que normalmente se llama materia, cosas así, y se debía pasar como una trascendencia. Entonces, obviamente esto también tenía una traducción política, ¿no? Todos los niveles, pero también política. Bueno, entonces, en el caso del Imperio Romano, lejos, pues teníamos a ese César. Entonces, sobre la República se inaugura una nueva institución. Una nueva institución, pero por encima del todo, es decir, no es un aparte de la República, sino es algo que trasciende a la República. Entonces, el Senado sigue estando ahí, las viejas instituciones siguen estando ahí, pero el imperio, el César, sube por encima. No es solo César, es también sumo pontífice, Pontifex Maximus. Entonces, es el que regula el paso en el puente entre el mundo de abajo y el mundo de arriba, en el mundo de los hombres y el mundo, pues, de esas estrellas, ¿no? Como las estrellas de Hollywood, las estrellas del cine y todas estas cuestiones. Entonces, el debate acerca del viaje a la Luna se suele centrar siempre en cuestiones pretendidamente, ¿cómo le llaman? Así mejor, hay un poco más de luz. Disculpen. Se suele tratar el tema en cuestiones pretendidamente científicas. Entonces nos dicen, no, es que esto ni se puede afirmar ni se puede negar que se haya ido a la Luna porque está usted poniendo en duda la ciencia.
poniendo en duda la ciencia. Entonces, el tridente de Poseidón. ¿Qué es conocimiento? Lo primero. ¿Qué demonios es conocimiento? Bueno, la modernidad respondió rápido. Son números, es ciencia. Es la medición, todo lo relativo al número. Entonces, en un espacio y un tiempo se realizan todo tipo de mediciones, ahí con el eje cartesiano, ¿verdad? Y ya está. Entonces, todo conocimiento de verdad es eso y nada más que eso. Entonces, para ir a la Luna, ¿qué es lo que hay que hacer? Hombre, pues hay que hacer muchos ejes cartesianos y muchos cálculos matemáticos. Y entonces, pues se va allí. ¿Y eso qué significa? Hombre, pues ¿qué va a significar? ¿Qué va a significar? Pues que la ciencia avanza una barbaridad, hombre. Significa esto es una trascendencia. Esto es una barbaridad de trascendencia. Bueno, ¿y qué es lo que hemos visto, no? Hemos visto que el sueño de los años 60 rompió como muchas barreras, ¿no? Por ejemplo, la institución tradicional de Occidente que persistía, la Iglesia Católica, renunciaba motu propio a seguir siendo tradicional. Renunciaba a viejos clichés y se ayornaba, según la propia jerga. Entonces, todavía tenemos pendiente hablar de eso. Obviamente no podemos hablar de todo porque la materia es tremenda y daría para muchísimos desarrollos. Pero bueno, hoy estamos dedicándole un poco de tiempo debido a que, bueno, se solicitó esto en el foro de debates y viene muy al caso de todas las noticias que están ocurriendo. Por ejemplo, pues esa acumulación de una flota imperial delirante en el Océano Índico. Gran cantidad de barcos que por lo demás están siendo vapuleados por los yemeníes. De hecho, han hecho declaraciones al respecto diciendo que tienen un ejército asombroso. Claro, es lógico, ¿no? Se crecen. Y también hay una gran flota aérea y obviamente algo se prepara, ¿no? Entonces, pensémoslo. Es siempre la misma idea. Unos ejes cartesianos, unas ecuaciones y nos vamos a la Luna. Una flota aérea, una flota naval, con unos misiles, ¿no? Es como un cohete, ¡pum!, al demonio con los iraníes. Ahora mandamos nosotros. Y al mismo tiempo tenemos la figura del señor Trump, ¿no? De la que se está hablando mucho. La figura del señor Trump. ¿Quién es el señor Trump? ¿Qué significa? Ah, no, es solo un populista, es un loco, es un... Oh, no, es el Salvador, es el Mesías. Bueno, aquí cada cual tiene su opinión al respecto, ¿no? Pero lo que sí que está claro es que la misma noción que teníamos en los años 60 con aquel presidente que decía que había que ir a la Luna, que fue muerto, proceso, un presidente que entraba después de la advertencia del presidente anterior, Eisenhower, acerca del complejo militar industrial, ese mismo complejo militar industrial que ahora mismo está preparando la guerra, bueno, el Pentágono, ¿no?, que es el brazo ejecutor del complejo militar industrial, está preparando la guerra contra Irán sobre bases de inteligencia mal basadas, según el analista Larry Johnson, sin ir más lejos, o el propio William Shriver, entre otros. Bueno, tenemos lo mismo. A ver, aquí la cuestión es saber si se ve el paralelismo. Habíamos empezado con el tridente de Poseidón. ¿Qué es conocimiento? ¿Qué es conocimiento? Entonces la modernidad nos dijo que el conocimiento son números, porque así mides el espacio y la materia. Y solo hay materia, no hay ninguna otra cosa. El resto son paparruchas. ¿Dónde se pone en el eje de coordenadas pues esas cosas del pasado, esas cosas de la tradición? Paparruchas, hombre. Aquí lo único es lo que se puede medir y lo que se puede contar. Eso es lo único que existe. Ese es el único conocimiento. Punto. Entonces, segunda punta del tridente de Poseidón. ¿Qué es ciencia entonces? ¿Qué es ciencia? Es el análisis, bueno, a ver, el método científico, cuidado. Son las conclusiones inequívocas que se sacan, pero eso sí, sobre el conocimiento dado, conocimiento hiperlimitado. Y entonces eso es la operatividad que nos ofrece la ciencia. Y ya por último, ¿qué es la otra punta del tridente de Poseidón? El poder. Geopolítica, poder. Entonces, cuando el señor Kennedy hacía aquel discurso, en aquel contexto, claro, ¿cuál era la noción de poder? La noción de poder estaba simbolizada en el águila estadounidense, que no por casualidad hacía referencia al águila imperial romana. ¿Por qué? Porque ellos,
a través del proceso de la modernidad, todos los desarrollos que hubo en la propia Europa, se creen herederos por la gracia del poder, se creen herederos de Roma. Y en ese sentido se creen herederos también de la tradición, por raro que pueda parecer. A través de su protestantismo y de sus sociedades secretas y cosas así que malinterpretan el conocimiento iniciático, lo que hacen ellos es básicamente elaborar ahí un batiburrillo que les presenta a ellos mismos como, pues eso, la nación elegida, ¿no? Un poco también de Viejo Testamento, un poco de judaísmo modernista, tal y como había sido ya denunciado en el siglo XIX, un poco de desarrollo también del sionismo, que es la rama política del judaísmo, un poco de dinero viejo, ¿verdad?, de negocios, dentro de una rama económica de todo este planteamiento moderno, una economía que todo va con el eje de coordenadas, es decir, la economía es todo lo que se puede medir, todo lo que se puede pesar, ¿eh? Todas esas cosas, y entonces en un intercambio comercial regulado a nivel financiero sobre una moneda que se impone. Entonces, esa moneda que lleva el sello, el águila imperial, es la moneda del mundo entero. Entonces Kennedy presenta esto, ¿no? Y entonces dice, hombre, es que imaginémonos, Kennedy diciendo, ¿y yo cómo le vendo esto a la peña? O sea, ¿cómo vamos a hacer? En la sociedad en la que vivimos, con esta modernidad que tenemos, ¿cómo les explicamos a la peña que es que esto es trascendente? Se lo decimos así sin más. Bueno, se lo decimos a los predicadores, estos protestantes, ¿no? Del Oh, Happy Day. Claro, el Oh, Happy Day está muy bien, pero trascendente. A ver, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿No? Esto es como lo de Nixon, ¿no? Where is my you? Ese you, por cierto, era el señor Kissinger. Fue una de las mentes estratégicas que diseñaron la estrategia sobre la que está trabajando el señor Trump y que venía a su vez de esos años de Kennedy, de esos finales de los 50. Esto nos lo explicaba muy bien Varoufakis, explicaba muy bien cómo Estados Unidos ya a finales de los 50 era un país que entraba en déficit, es decir, ya no había superávit. Y entonces, bueno, ellos sabían que siempre que un imperio entraba en déficit, pues inevitablemente pues, iba a decaer y a desaparecer. Entonces algo había que hacer y había que presentarlo de manera trascendente. Entonces estaban ahí, ¡ay, qué hacemos, hombre, qué hacemos! Por eso, en los entornos de la NASA, tenemos a personajes grotescos, pintorescos, ¿no? Como Jack Parsons, que estaba vinculado a su vez con cuestiones pseudoesotéricas, Aleister Crowley, cuestiones, bueno, que a su vez se asociaban a esos conocimientos mal comprendidos de las organizaciones iniciáticas, todas estas cuestiones. Bueno, teníamos también ese fenómeno del cine que estaba creciendo y la televisión, esa caja asombrosa, una caja misteriosa, hipnotiza, una caja en la que hay un espacio nuevo, un espacio insondable, indefinido. Ya teníamos toda la ciencia ficción en esa época, toda la ciencia ficción, había ya gran cantidad de películas, series de televisión, etcétera, que nos llevaban a ese espacio exterior, poblado de criaturas asombrosas, de cosas mágicas, alucinantes, increíbles. Entonces esa caja, pues bueno, ya decía algo muy grande. Y entonces aparece también esa película de Kubrick, ¿no? Antes de la cuestión de la luna, ya aparece una película del señor Kubrick, como expresa a la perfección ese mundo nuevo, ese universo nuevo. Es decir, el hombre moderno había hecho algo asombroso, había creado un cosmos que no tenía absolutamente nada que ver con el cosmos de la tradición, el cosmos que estamos explicando aquí, el tridente de Poseidón. El tridente de Poseidón, la doctrina de los 4 cuadrantes, todo este tipo de doctrinas tradicionales, o si lo prefieren en lenguaje cristiano, pues los 4 seres vivientes, las 7 iglesias de la Señora, del Asiyá,
la Jerusalén celeste, un cubo, bueno, todo este tipo de consideración. Entonces, bueno, claro, el cine, ¿no? Y teníamos ahí al señor Kennedy devanándose los sesos. ¿Cómo hago yo para venderles a estos la trascendencia, hombre? Y entonces ahí surgió la gran idea. Bueno, pues ya que tenemos un cosmos nuevo, pues a ver, ¿dónde está el estudiado de la Casa Blanca? A ver, la última vez que ocurrió algo alucinante así de rollo viajes, ¿cuándo fue? Ah, pues yo creo que fue el viaje de Colón que descubrió América. Toma, pues necesitamos tres cuartos de lo mismo, macho. Oye, pero ¿no podría ser lo mismo, pero más científico? A ver, que me traigan al científico, que lo traigan. Entonces aparece un señor con gafas ahí. A ver, tú sabes de cosas de números y tal. Y no, ¿sabes? Claro que sí. Vale, ¿cómo podemos hacer un Colón, pero chanante? Un Colón que mole, un Colón ahí, que vaya al espacio y que conquiste la Luna. Hombre, pues con un cohete, ¿no? Dicen por ahí. Pues un cohete, como en los cómics y esto, ya circulaban en la época, ¿no? O las películas de... ya había todo un género, un subgénero dentro del cine que era de eso, iba de eso, de extraterrestres, de naves espaciales y cosillas de esas, ¿no? De hecho, la película Mars Attacks, esa de este famoso de Hollywood, que ahora no sé el nombre, ese señor estaba inspirándose en todo un subgénero, ¿no? Que existía desde los años 50 y bueno, pues dentro de ese formato, pues a ver, estábamos ante un ser humano nuevo que estaba creando un cosmos nuevo y que tenía que hacer un viaje trascendente. Entonces, la última vez que había habido así un viaje que moló y tal, que quedó ahí histórico de guay, fue Colón, vale, pues ya me estás preparando un viaje a la Luna. Bueno, ¿por qué la Luna? Circulaban en esta época todo tipo de doctrinas de corte iniciático. Corte iniciático, pues significa muy en esencia, a lo que nos compete hoy, el viaje celeste. El viaje celeste, si ustedes leen, por ejemplo, la Divina Comedia de Dante, ¿no? Tan citada y tan poco comprendida, pues ustedes verán ahí, realmente, que dentro del viaje no es solo ir al infierno, sino que después se viaja a los planetas. Pero entonces el Dante este, ¿qué le pasaba? ¿Que se drogaba o qué sabía? Pero si ese no era del siglo XIII o XIV, entonces ¿por qué decía esas cosas tan raras? Bueno, porque era el cosmos tradicional. El cosmos tradicional no estaba cortado por ese patrón numérico, ese conocimiento, recordemos, el tridente de Poseidón. Antes el conocimiento se entendía como siendo el conocimiento metafísico, especialmente el metafísico puro. Es decir, eso del eje de coordenadas de Descartes se consideraba incluso algo como un juego de niños o algo así. Eso obviamente no explicaba, no daba las herramientas para de verdad hacerse una idea adecuada de qué es el cosmos, de qué es el ser humano, de qué significa vida, la trascendencia, etc. Solo con metafísica, especialmente metafísica no dual, se podía entender realmente qué era todo esto. Pero los modernos no pensaban así, los modernos eran más listos y entonces lo centraron todo en esa medición, ese número, lo centraron todo en el número, como decimos en el curso que hacemos aquí en este canal, lo centraron todo en el quadrivium y obviaron el trivium. Bueno, no es que lo obviaran, pero lo dejaron más para cosas amaneradas. Vamos a dejarlo ahí. La palabra ya no era el origen, ya no era el origen. Eso quedaba para las iglesias de Lo Happy Day o para tiraos de todo tipo. No, 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 no. Lo que de verdad es conocimiento como es debido es el número, número. Y entonces todo lo que se haga con el número, pues esa es la ciencia. Y el poder debía basarse en eso. Entonces deberíamos tener, siempre según esta visión moderna, una economía totalmente basada en el número. ¿Y qué es lo que tenemos, amigos? ¿Qué es lo que tenemos? Por ejemplo, hoy se habla de un máximo histórico del oro, del precio del oro. Todo es numérico, todo cortado por ese patrón. Una sociedad numérica también. ¿Y qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que tenemos? Cada vez más. Que somos números dentro de un sistema. Una política, también, una política del número, una gestión de lo anterior.
y una cultura que haga soñar sobre esa base, que haga soñar sobre esa base. Entonces, el último que había sido Colón, vale, y el nerd este de las matemáticas, ¿qué dice? Pues que tenemos que hacer un Colón que sea guay, con números, vale. Pues entonces ya tengo el discurso. Y entonces es cuando Kennedy hizo ese gran discurso. Bueno, han pasado todas estas décadas y la cosa funcionó muy bien. La cosa funcionó estupendamente bien. Por eso se siguen haciendo películas. Es una observación que debería hacerse. Series ambientadas en los 60. Y venga y dale con los 60. A ver, ¿qué más había en los 60? Pues en los 60 había un señor que iba en coche y corría mucho. Pues ya me estás haciendo una serie y 3 o 4 películas de ese señor. Bueno, pero es que no da para tanto, pues a darle a la creatividad. Porque los 60 era lo más. Entonces seguimos con las mismas estrellas. Aún sigue vivo el señor Clint Eastwood, por ejemplo, y todos recordamos sus películas y, joder, qué rollo que Clint Eastwood esté tan viejo, hombre. Como que molaban aquellas películas de los 60. Nos entendemos, ¿verdad? 60, 60, 60. Vale. ¿Qué pasó con el proyecto soviético? Bueno, no funcionó. Vamos a dejarlo ahí. No funcionó. Y se vino abajo en los años 90, todo esto es bien sabido. Se había ganado, se había solucionado. Estados Unidos había ocupado su cuadrante y había triunfado sobre el mundo en base al dólar, todas las bases militares, todo esto. Entonces, no, pero es que usted dijo que iba a hablar de ir a la luna. Claro, de eso estamos hablando, de ir a la luna. Hemos dicho, ¿no? Número en la economía, número en la sociedad, número en la política, número en la cultura. Número en la cultura. El número en la cultura está perfectamente representado por la película de Kubrick del año, precisamente 1968. 2001, una odisea del espacio. No puede ser más explícito. Absolutamente imposible que sea más explícito. Aún por encima, 2001, que es ese momento en el que ocurrió aquello con las Torres Gemelas, ¿no? Cosas de la vida, cosas que pasan. Puras casualidades. Vale, entonces, ¿qué pasa? ¿Pero entonces fueron a la Luna a jugar al golf, sí o no? Bueno, el señor Trump estuvo jugando al golf con el presidente finlandés. Entonces, ¿por qué no? La cultura debía significar entonces que debía producirse todo un hecho, pero enorme, proporciones enormes, que respaldase todo lo anterior. Respaldase todo lo anterior que hemos dicho. Que respaldase al tridente. Que respaldase un nuevo conocimiento, una nueva ciencia y un nuevo poder. Entonces, es por esto que la frase de cuando llegan allí a la Luna, ¿no? Van allí con el cacharro, con la cafetera, y entonces dice el astronauta, "The Eagle has landed", es decir, el águila ha aterrizado. El águila imperial de la vieja Roma, que había sido remozada en la modernidad, Roma de Estados Unidos, había aterrizado en... El sueño había culminado, se había realizado. La Unión Soviética estaba perdida, porque había perdido lo más importante. Entonces algunos se preguntan, bueno, pero entonces si la chufa de la Luna no fueron realmente allí con la cafetera y todo eso a jugar al golf, entonces, ¿por qué los rusos dicen que sí? Bueno, hay que entender todo esto en su contexto, una vez más. Y no son solo los rusos, somos todos nosotros. Todos nosotros estamos aculturados en estos procesos. Y ni siquiera somos capaces de comprenderlos, ni siquiera tenemos las herramientas. La razón de por qué hemos hecho este canal es precisamente para procurar las herramientas que nos permitan llevar a cabo el análisis adecuado. Entonces, los rusos, dentro de su proyecto, que también era un proyecto civilizatorio, ojo, solo que de corte antitradicional, es decir, de la tendencia de reacción al tradicionalismo. Por eso, aún hoy los rusos son muy contrarios al fascismo. El fascismo es una forma de tradicionalismo. Entonces, en vez de tanto Deep State y Deeper State, deberíamos estar hablando de esto. Deberíamos estar hablando de una lucha dialéctica, ¿no? Según el señor Marx, de hecho, sería el materialismo dialéctico. El problema es que, y dale con el materialismo. Pero no es mal análisis, menos para ver esto. Hay una lucha histórica entre dos formas de ver la realidad. Esto en la tradición, nosotros hemos utilizado estos términos, sería una tendencia de corte tradicionalista, es decir, de quedarse con lo formal, y una reacción a eso, de corte antitradicional, es decir,
Es como dicen los estadounidenses, ¿no? Que querer tirar el agua, tiran también al bebé por la ventana, ¿no? Es decir, la reacción es justa, pues el tradicionalismo es una desviación. Sin embargo, al desechar el tradicionalismo, a veces, por desgracia, desechan la tradición. Y con ello, el tridente Poseidón. Es decir, el verdadero conocimiento, la verdadera ciencia y el verdadero poder. Vale, la Unión Soviética, entonces, no podía renunciar a que les habían pillado la luz, se la habían robado. ¿Por qué? Porque ellos ya habían hecho el proceso antes. La carrera espacial la habían desarrollado ellos con la gesta de Yuri Gagarin y todos estos grandes logros. Aquí nos tratamos de infravalorar o minusvalorar los logros científicos. Simplemente estamos tratando de ver las cosas con más profundidad. ¿De acuerdo? Poco nos importa si una cafetera puede llegar hasta la estratosfera, hasta Plutón o hasta el mar de la esquina. Poco nos importa eso. Lo que sí que nos importa y mucho es esto otro que estamos explicando. Entonces, la Unión Soviética tenía su propio proyecto civilizatorio que, según nos dicen algunos analistas, con Brezhnev toma ínfulas imperiales, es decir, se trata de reformar el carácter que le había dado Stalin a la Unión Soviética y redirigirlo hacia un proyecto de consumación de esos procesos de la modernidad. Esto nos lleva a que la consideración de corte científico pues debía coagular en un viaje trascendente, lo mismo que habíamos estado explicando con Kennedy, ¿no? En el mundo soviético pasaba 3/4 de lo mismo, había que buscar una salida de trascendencia. ¿Por qué? Porque si no todo se quedaba demasiado prosaico, demasiado cutre. Entonces era necesario, lo mismo que el viaje de Colón, mismo que la expansión por todo el mundo, lo mismo que los avances técnicos de la modernidad, se necesitaba algo que le diese ese toque de sueño, ese toque de vale la pena vivir así, vale la pena vivir bajo la esclavitud del número, vale la pena. Esa era la idea. Si soñamos lo suficiente, valdrá la pena. Y entonces, en este contexto, tengas en cuenta que si en este contexto alguien decía algo, pues rápidamente se le callaba. Decía, cállate, ignorante, si hemos ido a la luna, acabamos de ver en la tele, lo acabamos de ver en una caja, espacio, donde se produce una sucesión, un espacio y en un tiempo. Y lo que acabamos de ver es un sueño. Porque lo digamos nosotros, sino por lo que lo decía el señor Kennedy. Entonces, no es solo la Unión Soviética, no es solo Estados Unidos, es todo el mundo moderno. Todo el mundo, pues la modernidad se expandió por todo el mundo. Ya nos hemos olvidado de que se produjo una cosa que de hecho la llamaron globalización. El fin de la historia, la globalización, todo aquello. El hecho de que ahora tengamos unas potencias orientales en pugna con los desarrollos finales de la modernidad, eso no cambia que se llegó a esa modernización total de todo el globo. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, ¿qué pasa con Donald Trump? ¿Qué pasa con el Deep State y el Deeper State? Bueno, pues pasa que, aunque el sueño se consumó, sin embargo, resultó ser una pesadilla. Resultó ser una pesadilla. ¿Por qué? Porque la modernidad es un fracaso en origen. ¿Por qué? Porque no da espacio, nunca mejor dicho, no da espacio y tampoco da tiempo al ser humano para poder llegar a su propia edificación personal. Es decir, el tridente de Poseidón con el nuevo conocimiento, la nueva ciencia y el nuevo poder no enamora. Dante, el amor del que habla Dante, el primer amor, el amor que mueve las estrellas, todas estas consideraciones que nos decía Dante. Tuvieron una versión en la modernidad, dentro del proyecto moderno, del proceso moderno, una versión de corte mecánico. Es por esto que el señor Descartes, el mismo del eje cartesiano, nos hablaba de los hombres máquina. Los hombres máquina, robots. Y por eso estamos ahora en un proceso de robotización en un contexto de inteligencia artificial. Pero el sueño fue una pesadilla. ¿Por qué? Porque lo único que vemos es guerra, confrontación.
desequilibrios de todo tipo a todos los niveles. Desequilibrios en la economía, en la sociedad, en la política, en la cultura. Vemos una crisis también intelectual. Ya no hay un nuevo Kissinger, ya no hay un nuevo presidente que pueda vender con garantías un sueño para que el águila aterrice. Águila aterrice. El águila aterrizando es ese viaje celeste de los antiguos. Desde el interior mismo de la Tierra sube a la Luna, ahí debe enfrentar el reflejo del propio cosmos, es decir, el infierno, consigue salir gracias a su virtud y una vez que surca todos los mares y sube a los cielos, ya por fin aterriza en Tierra, el cuadrante de la Tierra. Entonces el viaje completo era un viaje, según la terminología cristiana, de fe, esperanza y caridad, y se llevaba a cabo a través de las virtudes cardinales, desde la templanza, fortaleza para poder salir del infierno, la justicia, el equilibrio para poder volar en el cielo y ya por fin la prudencia en la tierra, aterrizaje prudente. Esto es el trasfondo del viaje a la luna. Entonces, si usted quiere centrarse en el cochecito de golf, en esto, en lo otro, pues ya es asunto suyo. La cuestión es si usted comprende lo que de verdad es importante. Porque eso mismo es lo que tomó el señor Trump, además de forma clara, ¿no? Y su lugarteniente y mejor amigo, Elon Musk, ¿no? Porque el señor Trump ahora resulta que se lleva mal con todo el mundo y ahora ya se lleva mal con Putin y con Zelensky y con esta y con el otro, pero ay, con Elon Musk se lleva estupendamente bien. Porque todo presidente necesita su nerd, ¿no? Uno que le diga, a ver, ¿cómo podemos hacer esto? Hombre, pues a mí se me ocurre que podemos hacer un coche eléctrico y irnos a Marte. Y digo, hostia, coño, este tío sí que vale, este es un crack. Vale, y llámame ahí un nerd de matemáticas o de algo. Oye, venga, hazme ahí los cálculos. ¿Cómo hacemos para tal? Ah, vale. Bueno, pues a ver cómo... A ver. Y al mismo tiempo, claro, si en los tiempos de Kennedy, en el contexto de la Guerra Fría, el enemigo era la Unión Soviética, pues ahora son las potencias orientales. China, especialmente China, ¿no? Porque dentro de ese deep state o hyper state, lo que usted le dé la gana, ya nos explicaron, además de forma explícita, cómo el origen, la raíz del globalismo es China, esos condenados chinos que odiosos son, siempre están conspirando con sus cosas y sus... ¿Verdad? Como decía alguien de forma muy graciosa, están agobiando a las bases militares. O sea, solo se les ocurre a ellos tener su territorio agobiando a las bases militares estadounidenses, hombre. Están demasiado cerca de Filipinas, demasiado cerca de Corea, demasiado cerca de Japón, demasiado cerca de la isla de Guam. Nos están agobiando, hay que hacer algo contra esos chinos, hombre, ya. Claro. Hay que tomárselo así, a broma, ¿no? Entonces, ahora el enemigo son las potencias orientales. Pero ahora hay un gran cambio. Hay un gran cambio con respecto a aquella época. Y es que en aquella época se estaba produciendo una lucha para ver quién era el que coronaba el proyecto moderno. Entonces, tanto la Unión Soviética como Estados Unidos buscaban coronar el proyecto moderno. Pero ahora hay un matiz diferencial. Y es que Occidente sigue queriendo coronar. Es decir, quiere convertir la pesadilla en sueño otra vez. Quiere que vuelvan los años 60. Pero los otros, los malos, resulta que lo que quieren es volver a la noción de antes, al otro tridente de Poseidón. No al nuevo, sino al otro, viejo. Quieren volver viejo tridente de Poseidón. Y no quieren renunciar a los avances técnicos y todas estas cosas. Más que nada porque, como renuncien, les cae la del pulpo, ¿no? Que dicen. O sea... Y entonces, por eso, estamos en esta situación mundial ahora. Así que ya para concluir, pero usted no ha dicho si se fue o no se fue a la Luna. Se fue a la Luna, se fue a la Luna. Se hizo todo un proyecto para conquistar el sueño y triunfó. Sí que se fue a la Luna. Se hizo toda una ciencia y cuajó. Se hicieron toda una serie de grandes avances técnicos y funcionó. Y todo lo demás, una bolita flotando en el espacio o lo que sea que usted quiera ver, todo lo demás es irrelevante si se tiene en cuenta esto. Y cuando los políticos como el señor Trump llevan a cabo sus planes sobre la vieja estrategia de siempre,
Lo que de verdad les interesa es hacer soñar a la gente. No se trata de que Trump sea un populista, se trata de algo más, de algo de corte trascendente. Y esa es la auténtica razón de por qué el señor Trump se ha rodeado desde siempre de los sionistas. Porque la estrategia es esa, el proyecto es ese, el sueño es ese, la trascendencia es esa. Y ninguna otra. Que las potencias orientales hayan optado por una alternativa en ese sentido es bien significativo. Es bien significativo. Porque ellos saben muy bien que no pueden ganar en el juego del... Y entonces, lo que han hecho los intelectuales que están detrás de esas potencias orientales, lo que han hecho es mirar hacia atrás, pensar cuál era el viejo conocimiento, cuál era la vieja ciencia, cuál era el viejo poder. ¿Cuál era el viejo poder? Y ahí es donde los chinos, especialmente, la figura de Xi Jinping, pues han sido muy explícitos al respecto. Todas esas terminologías que hacen referencia al viejo imperio chino. Es decir, un poder tradicional. Bueno, todos estos conceptos los hemos estado ampliando en el libro que hemos escrito, que estamos ahora mismo revisando y que esperamos enviarle ya muy pronto al editor. Así que digamos que todo esto se amplía allí. Pero bueno, quisimos hacer este vídeo para que se vea que ni mucho menos es que estemos tratando de evitar estos temas, sino que sencillamente es muy difícil explicarlo pues, en el contexto de un vídeo de pocos minutos. Pero bueno, esperemos que haya arrojado un poco de luz y que sirva también para complementar los vídeos anteriores, el vídeo del mapa de 1942, bueno, los vídeos que hemos estado haciendo en los últimos días. Esos vídeos son importantes y complementan muy bien esto que estamos diciendo aquí. A fin de cuentas, eso es lo que de verdad mueve todo lo que está ocurriendo ahora mismo. Si usted piensa que es simplemente, pues, bueno, las típicas tonterías que nos han dicho durante estas últimas décadas, pues entonces usted va a estar condenado siempre a ver como una serie de acontecimientos sin sentido, en un proceso sin ningún sentido, todo conducente a algo que es imposible de entender. En realidad no es imposible, pero obviamente dentro de esa cajita mágica que nos pusieron, obviamente dentro de esa cajita no va a estar, porque esa cajita fue diseñada para darle una salida al proyecto moderno. Un mundo hiperlimitado, pero que al mismo tiempo pretende totalizarlo todo, es decir, nunca mejor dicho, ¿no? Es una visión fragmentaria que quiere hacerse con todo. Es una contradicción en los términos, un absurdo lógico, pero vaya que sí pone empeño y vaya que sí va consiguiendo sus objetivos de manera asombrosa, ¿no? Y es que, bueno, y con esto terminamos, ya se decía, ¿no? Viejas tradiciones se decía que al final del ciclo, el gran engañador, pues obraría prodigios asombrosos, ¿no? Vaya que sí es cierto. Así que es toda una cuestión compleja en la que hay que tener en consideración todos los diferentes elementos y entonces ya sí que se empiezan a entender que si sea el viaje a la Luna, que si sea la geopolítica o incluso el propio conocimiento de ciencia. Es decir, un conocimiento, una ciencia, un poder que se reflejan en un espejo. Un espejo. Ese espejo es la Luna, claro que sí. Siempre fue así, siempre se vio así. Entonces, el hombre, el buscador, vestido de rojo, planeta Marte, se dirige hacia el espejo en la Luna. Ese espejo es la laguna de la Señora, donde, si vieron la película del Señor de los Anillos, pues lo tienen muy fácil, ¿no? Cuando Galadriel, pues, observa la laguna con los hobbits allí presentes y ve el pasado, el presente y el futuro. Es decir, lo mismo que el mítico discurso de Kennedy, cual sobre un pasado dado, en un presente concreto, se vislumbraba el futuro que además coincide con ese progreso tan específicamente moderno y que escapa al origen. Que si no es el origen, pues entonces debe ser en el progreso. Y en esas estamos. Y estas son las auténticas explicaciones que de verdad, ayudan a comprender el mundo actual en el que vivimos y todas las vicisitudes. Así que nada, lo dejamos ahí. Ya saben, hagan me gusta, suscríbanse, activen notificaciones, háganse miembros de Geopolítica Actual. Y nada, nos vemos. Vamos a seguir monitorizando todo esta cantidad colosal de noticias porque todo va en esa dirección y así pues se va viendo y se ofrece pues lo que hemos siempre expresado en este canal,
intención expresa de hacer una alternativa al proyecto. Básicamente es eso. Así que nada, lo dejamos ahí. Nos vemos en la próxima.